Una princesa muere en una carretera de montaña. El coche cae al vacío, y a su lado, su hija menor grita sin parar. Pero lo que nadie sabe todavía es que ese accidente no fue solo un accidente. Fue el último acto de una vida entera construida sobre el sacrificio, el silencio y una mentira hermosa que el mundo entero se tragó durante 30 años. Lo que vas a escuchar hoy es la verdadera historia de Grace Kelly. Y es más oscura, más triste y más humana de lo que jamás te contaron. Estamos en septiembre de 1982. La carretera de la Turbie serpentea entre curvas ciegas sobre el Mediterráneo, al borde de los acantilados que dominan el Principado de Mónaco. Es una mañana luminosa. El sol rebota en las rocas blancas. Huele a pino, a sal y a gasolina caliente. Un Rover 3500 de color marrón baja desde Rock Angel, la finca privada de la familia real monegasca, encaramada en lo alto de las montañas. Al volante, una mujer de 52 años lleva gafas de sol. Su cabello rubio, algo más apagado que en sus años de gloria, está recogido con un pañuelo de seda. Sus manos agarran el volante con fuerza, quizás demasiada fuerza. Junto a ella, en el asiento del pasajero, su hija Stephanie, de 17 años, habla sin parar sobre un viaje, sobre un chico, sobre algo que a su madre no le gusta. La conversación sube de tono. O, quizás no. Nunca lo sabremos con certeza. El coche toma una curva cerrada a la izquierda, y no gira, no frena. Se sale de la carretera, como si las leyes de la física hubieran dejado de funcionar. Se estrella contra un terraplén. Rueda. Cae por un barranco de 40 metros. Cuando el metal deja de crujir, hay silencio. Un silencio absoluto. Después, los gritos de Stephanie. Los servicios de emergencia tardan 11 minutos en llegar. Encuentran a dos mujeres atrapadas en un amasijo de metal retorcido. La mayor tiene el rostro destrozado. La menor, la cadera fracturada y una vértebra rota, pero está consciente. Grita el nombre de su madre, una y otra vez. La noticia recorre el mundo en minutos. Los teletipos escupen la frase que nadie quería leer. Grace Kelly, princesa de Mónaco, hospitalizada tras un grave accidente de tráfico. Los teléfonos del palacio no dejan de sonar. El príncipe Rainiero corre al hospital. Corre como nunca ha corrido en su vida. Los médicos le salen al paso en el pasillo y le dicen algo que no puede procesar. Hemorragia cerebral masiva. Daño irreversible. La máquina es lo único que la mantiene con vida. Al día siguiente, Rainiero firma la autorización para desconectarla. Le tiembla la mano. Según los testimonios del personal médico, no llora. Se queda de pie junto a la cama, mirando a su esposa, mientras el pitido del monitor se convierte en una línea plana. Grace Patricia Kelly muere el 14 de septiembre de 1982. Tenía 52 años. Había dejado Hollywood 26 años antes para vivir un cuento de hadas. Solo que los cuentos de hadas no terminan con el sonido de un monitor cardíaco. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio. Muy al principio. A una casa de ladrillo rojo en Filadelfia, donde una niña rubia aprende, antes que cualquier otra cosa, que el amor de su padre hay que ganárselo. Y que a veces, por mucho que lo intentes, nunca es suficiente. Grace Patricia Kelly nace el 12 de noviembre de 1929 en el barrio de East Falls, Filadelfia, Pensilvania. El mundo está a punto de derrumbarse. 17 días después de su nacimiento, el mercado de valores se desplomará y comenzará la Gran Depresión. Pero los Kelly no lo sentirán. Porque la familia Kelly no es cualquier familia. Su padre, John Brendan Kelly, todos lo llaman Jack, es una leyenda local. Es un hombre enorme, de hombros anchos y mandíbula cuadrada. Un irlandés católico de primera generación que empezó poniendo ladrillos con sus propias manos y terminó construyendo un imperio de la construcción. Pero su verdadera obsesión no son los negocios, es el remo. Jack Kelly es triple campeón olímpico, 3 medallas de oro. En los Juegos de Amberes de 1920, los ingleses le prohibieron competir en la prestigiosa regata de Henley porque era un trabajador manual.
Las reglas de la época excluían a las clases bajas. Jack no dijo nada. Compitió en los Juegos Olímpicos, ganó el oro, y después envió su gorra sudada al rey Jorge V, con una nota que decía, «Salud». Esa historia se contaba en la mesa de los Kelly como si fuera escritura sagrada. Su madre, Margaret Mager, fue modelo de portadas y la primera mujer en dirigir el Departamento de Educación Física de la Universidad de Pensilvania. Era alemana, protestante, atlética y ferozmente competitiva. En esa casa se respiraba un solo mandamiento: ganar. Ganar en todo. Ganar siempre. Hay 4 hermanos Kelly. Peggy, la mayor, la que se parece a la madre. Kel, el hijo varón, el que se parece al padre, el que hereda la mandíbula, los hombros y la obsesión por el remo, luego Grace, y después Lisanne. Desde muy pequeña, Grace entiende algo que no necesita que nadie le diga con palabras. Ella no es la favorita, no está ni cerca de serlo. Jack adora a Kel, lo lleva al club de remo antes de que pueda caminar. Lo presenta con orgullo en cada evento social. Este es mi hijo, mi campeón. Kel, efectivamente, llegará a competir en los Juegos Olímpicos, ganará la regata de Henley que su padre nunca pudo correr. La venganza perfecta. Jack llorará de felicidad ese día. Grace estará allí, observando, siempre observando, porque Grace es la niña que no encaja. Es delgada donde los Kelly son robustos. Es tímida, donde los Kelly son ruidosos. Lleva gafas. Le cuesta correr. Sign and all. Prefiere las muñecas a los balones. Se esconde en su habitación con libros mientras sus hermanos compiten en el jardín. Jack Kelly no se molesta en disimular su decepción. No es cruel, nunca la golpea, nunca le grita. Es algo peor. La ignora, la pasa por alto, como si simplemente no la viera. Y ese rechazo silencioso, nunca explícito, nunca violento, pero siempre presente, se convierte en el motor secreto de toda la vida de Grace Kelly. Cada decisión que tomará durante los siguientes 40 años tiene su origen en esa casa de ladrillo rojo, en ese padre que no la miraba, en esa necesidad desesperada de ser vista, de ser elegida, de demostrar que ella también valía. Pero hay un momento que lo cambia todo. Grace tiene 10 u 11 años. Un tío suyo viene de visita. Se llama George Kelly, es dramaturgo. Ha ganado el premio Pulitzer por una obra llamada Craig's Wife. George es todo lo que Jack no es: sensible, artístico, refinado, probablemente homosexual, en una época donde eso no se podía decir en voz alta, y George ve en Grace algo que nadie más ve. La observa durante una cena familiar. Ve cómo se mueve, ve cómo escucha, ve cómo imita las expresiones de los adultos con una precisión inquietante. Y le dice 3 palabras que cambian su vida. Tienes algo especial. Para una niña hambrienta de reconocimiento, esas palabras son un rayo de luz en la oscuridad. George le habla de teatro. Le presta libros. Le dice que la actuación es un arte noble, no una vergüenza. A partir de ese momento, Grace sabe lo que quiere. Quiere actuar. Quiere subirse a un escenario. Quiere que la miren como su padre nunca la miró. Y lo que viene después nadie lo habría predicho. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber desde qué país nos siguen. A los 18 años, Grace toma una decisión que sacude a toda la familia Kelly. Anuncia que se va a Nueva York, sola, sin permiso real de su padre, que considera la actuación una profesión frívola, casi vergonzosa. Las Kelly no actúan, dice Jack, pero Grace ya ha decidido. Se inscribe en la American Academy of Dramatic Arts, una de las escuelas de teatro más prestigiosas del país. Paga su propia matrícula trabajando como modelo en catálogos de ropa y anuncios de cigarrillos. Su belleza es innegable: ojos azul claro, piel de porcelana, un porte que parece heredado de otra época, y las agencias se la rifan. Pero Grace no quiere ser una cara bonita, quiere ser actriz. Una actriz seria, una artista. Los primeros años en Nueva York son más duros de lo que nadie imagina. Grace vive en el Barbizon Hotel for Women,
un edificio elegante en la calle 63, donde las reglas son de convento. Nada de hombres en las habitaciones, toque de queda a las 10. Inspecciones sorpresa. Comparte baño con otras 6 residentes. Come sándwiches en su habitación porque no puede pagar un restaurante. Trabaja en obras de teatro minúsculas en sótanos del Greenwich Village. Hace anuncios de televisión en directo de los que si te equivocas, todo el país te ve equivocarte. No es la más talentosa de su clase. No es la más carismática. No tiene la voz potente ni la presencia física de las actrices que dominan Broadway en esa época. Pero tiene algo que ninguno de sus compañeros tiene. Una disciplina de hierro forjada en la casa de los Kelly y una determinación silenciosa que nadie ve venir. Mientras otros alumnos salen de fiesta, Grace ensaya. Mientras otros se rinden después del primer rechazo, Grace vuelve a presentarse. No hace ruido. No se queja. Solo trabaja. Su primer papel importante llega en 1950 en la serie de televisión The Philco Television Playhouse. No es un papel grande, pero alguien la ve. Un productor de Hollywood anota su nombre en una servilleta, y aquí es donde la historia empieza a acelerarse. Un productor la recomienda para una prueba de cámara en Hollywood. Grace viaja a Los Ángeles sin muchas expectativas. Tiene 21 años, un par de maletas y un acento de Filadelfia que intenta suavizar. Es una desconocida total en la industria del cine. Pero cuando la cámara se enciende, algo extraordinario ocurre, algo que los técnicos del estudio no pueden explicar. Grace no actúa como las otras actrices de la época, no gesticula, no grita, no exagera cada emoción como si fuera la última escena de su vida. Hay una quietud en ella, una contención casi hipnótica. Sus ojos dicen lo que su boca calla. La cámara la adora. Cada plano de su rostro parece contener una novela entera que el espectador quiere descifrar. Su primer papel importante en cine es Mogambo, en 1953, junto a Clark Gable y Ava Gardner. La filman en Kenia, en el corazón de África. Grace tiene 23 años y está rodeada de las mayores estrellas del mundo. La selva, el calor, las noches alrededor del fuego bajo un cielo sin contaminación lumínica. Es durante ese rodaje donde, según múltiples testimonios, Grace tiene una relación con Clark Gable. Él tiene 52 años. Ella, 23. La diferencia de edad no le importa. Quizás porque Gable, con su presencia imponente y su voz grave, le recuerda a alguien. Quizás porque Grace siempre busca lo mismo en cada hombre. Su actuación en Mogambo le vale una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto. Hollywood se da cuenta de que Grace Kelly no es una moda pasajera. Es algo completamente nuevo. Algo que nunca se ha visto en pantalla. Pero aquí hay que detenerse un segundo para entender algo crucial. En 1953, las estrellas femeninas de Hollywood son Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, mujeres extraordinarias, cada una a su manera. Pero Grace Kelly no se parece a ninguna de ellas. No tiene la sensualidad explícita de Monroe, no tiene la fragilidad de Hepburn, no tiene el fuego visible de Taylor. Grace tiene otra cosa, tiene misterio. Cuando la miras en pantalla, sientes que hay algo debajo de la superficie, algo que no puedes alcanzar, algo que ella te está ocultando deliberadamente. Y esa sensación de que hay un secreto detrás de esos ojos azules, es más adictivo que cualquier escena de amor. En un solo año, 1954, Grace rueda 5 películas. 5. Es una cifra absurda para cualquier actriz de la época. Green Fire con Stuart Granger. The Bridges at Toko Rai con William Holden, con quien, según múltiples fuentes, también tiene una relación. Holden está casado. Grace lo sabe. Pero el patrón se repite como un disco rayado. Hombres mayores, hombres inalcanzables, hombres que se parecen demasiado a Jack Kelly. Y entonces llegó Hitchcock. Alfred Hitchcock, el director más influyente y más obsesivo del cine, descubre a Grace Kelly y ve en ella algo que nadie más ha sabido articular. La llama un volcán cubierto de nieve. Por fuera, Grace
es la elegancia hecha persona fría, contenida, impecable. Por dentro, arde. Hitchcock entiende que esa dualidad hielo por fuera, fuego por dentro, es exactamente lo que el público desea sin saberlo. La contrata para 3 películas seguidas que se convierten en 3 obras maestras. Primero, Dial M for Murder, en 1954. Después, Rear Window. Y finalmente, To Catch a Thief, filmada en la Costa Azul francesa, exactamente en las mismas carreteras, donde Grace morirá 27 años después. Una coincidencia que hiela la sangre. En Rear Window, Grace consigue algo que muy pocas actrices logran: robarle cada escena a James Stewart, uno de los actores más queridos de América. Hay una escena que define lo que es Grace Kelly en pantalla. Stewart está sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana. De repente, la puerta se abre. Grace entra como una aparición vestido de noche blanco, collar de perlas, cada paso medido como una coreografía, y antes de que Stewart pueda abrir la boca, ella se inclina, lo besa, y enciende una lámpara mientras dice su nombre. Todo en un solo movimiento. La escena dura 15 segundos. Y en esos 15 segundos, Grace Kelly demuestra más talento del que la mayoría de las actrices demuestran en una carrera entera. Hitchcock está obsesionado. Le escribe notas personales entre tomas. La llama por teléfono a medianoche para discutir escenas que no se van a rodar hasta semanas después. Controla su vestuario, su maquillaje, el ángulo exacto de su cabeza en cada plano. Algunos historiadores del cine creen que Hitchcock estaba profundamente enamorado de Grace, que todas sus rubias heladas posteriores, Kim Novak, Tippi Hedren, Eva Marie Saint, fueron intentos desesperados de replicarla. Según Tippi Hedren, Hitchcock le dijo una vez: si Grace no se hubiera ido, nunca te habría necesitado. La frase es tan cruel como reveladora, pero es To Catch a Thief la que cambia la vida de Grace para siempre. Y no solo por la película. El rodaje tiene lugar en la Costa Azul francesa, en el verano de 1954. Grace y Cary Grant recorren las carreteras sinuosas entre Niza y Mónaco en un descapotable, filmando escenas de persecución que se convertirán en clásicas. Grace conduce a toda velocidad por esas curvas con una sonrisa deslumbrante mientras Grant finge estar aterrorizado. La química entre los dos es eléctrica. Hay una escena, la del picnic en la colina, con el Mediterráneo al fondo, donde Grace mira a Grant y le dice: ¿quieres un muslo o una pechuga? Es una frase que parece inocente, pero la forma en que Grace la dice, con esos ojos que prometen y esa voz que susurra, la convierte en uno de los momentos más sensuales de la historia del cine, sin tocar a nadie, sin mostrar nada, solo con la voz y la mirada. Esa es la magia de Grace Kelly. Y aquí hay algo que parece sacado de una novela. Las mismas carreteras donde Grace y Cary Grant filman esas escenas de persecución son exactamente las mismas carreteras donde Grace morirá 27 años después. La misma curva, el mismo precipicio, el mismo Mediterráneo brillando abajo, una coincidencia que hiela la sangre. En 1955 ocurre lo que todo el mundo esperaba pero nadie creía posible tan rápido. Grace gana el Oscar a la mejor actriz por The Country Girl, una película donde interpreta a la esposa agotada de un cantante alcohólico. Es un papel contratipo, nada de glamour, nada de perlas, nada de vestidos de alta costura. Grace aparece con el pelo sin peinar, la cara lavada, los ojos hundidos por el insomnio y la desesperación. Y es brillante, tan brillante que le roba el Oscar a Judy Garland, que era la favorita por A Star is Born. La noche de la ceremonia, Grace lleva un vestido azul hielo de satén diseñado por Edith Head. Cuando anuncian su nombre, se levanta con calma, sube al escenario, toma la estatuilla y da un discurso breve, elegante y emocionado. Entre el público, su padre, Jack Kelly, aplaude. Según los testimonios de personas que estaban con él, es una de las pocas veces que muestra orgullo abierto por Grace. Pero incluso esa noche, Jack le dice a un periodista: bueno, de todos mis hijos, es la última de la que esperaba esto. Hasta en el momento más grande de la vida de Grace,
Su padre no puede evitar recordarle que ella no era la favorita. Grace tiene 25 años. Está en la cima absoluta del cine mundial. Las revistas la ponen en portada cada semana. Los estudios se pelean por ella. Es, según todos los criterios posibles, la actriz más exitosa y cotizada de Hollywood. Pero mientras el mundo la aplaude, la vida privada de Grace es un campo de batalla que nadie ve. Los hombres la persiguen. Y ella se deja perseguir con una regularidad que preocupa a sus amigos más cercanos. Después de Gable y Holden, tiene una relación con Ray Milland, un actor casado con hijos. La relación casi destruye su carrera cuando Hedda Hopper, la columnista más temida de Hollywood, amenaza con publicar la historia. El estudio interviene. La relación termina. Pero el daño queda. Grace adquiere la reputación de rompehogares que la prensa utilizará como arma durante años. Después viene Oleg Cassini, el diseñador de moda que le pide matrimonio. Grace acepta. Pero Jack Kelly se opone con toda la fuerza de un patriarca irlandés. Cassini es divorciado. Es de origen ruso. No es lo suficientemente católico. No es lo suficientemente Kelly. Y Grace, una vez más, cede ante su padre. Rompe el compromiso. Se traga la humillación. Sonríe para las cámaras como si nada. Ese patrón es demoledor. Grace Kelly, la mujer más deseada de Hollywood, no puede controlar su propia vida sentimental. Busca en cada hombre la misma cosa, la aprobación que su padre le niega. Y cuando un hombre no puede dársela porque ningún hombre puede sustituir lo que un padre no dio, pasa al siguiente. Y es exactamente en ese momento, en el instante preciso, en que lo tiene todo, cuando decide dejarlo todo. Porque en mayo de 1955, Grace viaja al Festival de Cannes. Y allí, en un palacio color crema frente al Mediterráneo, conoce a un hombre que le ofrece algo que ningún actor, ningún director, ningún amante ha podido darle. Un título, una corona. La promesa de un cuento de hadas. Su nombre es Rainiero III, príncipe soberano de Mónaco. El encuentro es casi cómico. Una sesión de fotos organizada por la revista Paris Match en el Palacio de Mónaco. Grace llega tarde porque no hay electricidad en su hotel y no puede peinarse. Lleva un vestido floral que ella misma considera inadecuado. Está nerviosa. Rainiero está nervioso. Él es un hombre bajo, algo rechoncho, tímido, con un principado del tamaño de Central Park y una necesidad desesperada de darle relevancia internacional a su país. Ella es la mujer más famosa del mundo, con una necesidad igual de desesperada de ser amada por un hombre que su padre apruebe. Se miran, se hablan, y algo hace clic, pero no es amor a primera vista. No exactamente. Es algo más complejo, más transaccional, más humano. Después del encuentro en Cannes, Rainiero y Grace se escriben cartas durante meses. Cartas educadas, formales, casi de negocios. Rainiero viaja a Estados Unidos en diciembre de 1955. Se aloja en casa de los Kelly en Filadelfia. Es un momento surrealista. Un príncipe europeo cenando pavo con una familia de irlandeses católicos de Filadelfia. Jack Kelly lo mira de arriba abajo. Margaret lo interroga sobre su linaje. Los hermanos lo tratan con una cordialidad forzada. Y Rainiero, con la torpeza de un hombre tímido fuera de su elemento, pide la mano de Grace. Lo que el público no sabe, y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente fascinante, es que detrás de este romance de cuento de hadas, hay una negociación fría y meticulosa. Jack Kelly, el padre que nunca la miró, de repente se interesa mucho en Grace. Mucho. Exige ver las cuentas de Rainiero. Exige una dote inversa. Que el príncipe demuestre solvencia financiera para mantener a su hija al nivel que un Kelly merece. La cifra que se acuerda, según varias fuentes, es de $2 millones de la época, una fortuna que el padre de Grace paga como dote. Es decir, Jack Kelly paga para que un príncipe se lleve a su hija. La ironía es feroz. Rainiero, por su parte, exige dos cosas. La primera, un certificado médico
que confirme que Grace puede tener hijos. Es una humillación medieval, pero Grace la acepta sin protestar. La segunda, que Grace abandone su carrera, completamente, para siempre. No más películas, no más Hollywood, no más nada. A partir del día de la boda, será princesa, y solo princesa. Grace acepta las dos condiciones sin pestañear. Tiene 26 años. Está en la cumbre del mundo, y lo deja todo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que los biógrafos llevan décadas intentando responder. ¿Fue amor? ¿Fue ambición? ¿Fue la niña de Filadelfia demostrándole a su padre que podía conseguir algo más grande que un Oscar? Probablemente fue todo a la vez. Y probablemente Grace tampoco lo sabía con certeza. La boda se celebra el 19 de abril de 1956 y es el evento mediático más grande de la década. 30 millones de personas la ven por televisión, más que la coronación de la reina Isabel II 3 años antes. 1.600 periodistas cubren la ceremonia. Grace lleva un vestido diseñado por Helen Rose de los estudios MGM, 25 metros de seda, 300 metros de encaje antiguo de Bruselas y 10.000 perlas cosidas a mano. El vestido se convierte en el más copiado de la historia de la moda. Décadas después, diseñadores de todo el mundo seguirán citándolo como la pieza definitiva de la elegancia nupcial. Mónaco se transforma de la noche a la mañana. Antes de Grace, el Principado era un casino con pretensiones aristocráticas, un punto en el mapa que la mayoría de los europeos no podían ubicar. Después de Grace, Mónaco se convierte en sinónimo de glamour, lujo y sofisticación. Los turistas llegan en masa, las celebridades compran propiedades. Aristóteles Onassis, que posee una participación mayoritaria en la Société des Vins de Mer, el conglomerado que controla el casino, los hoteles y los clubes de Mónaco, ve cómo sus inversiones se multiplican. Grace Kelly no solo se casó con Mónaco, salvó a Mónaco, y Mónaco lo sabe, todos lo saben. Lo que nadie dice en voz alta es que eso convierte a Grace en prisionera de su propio éxito. Porque si Mónaco depende de ella no puede fallar, no puede cansarse, no puede tener un mal día, no puede ser humana. Hay un detalle que pocas biografías mencionan. Cuando Grace llega al palacio como esposa, descubre que su nueva residencia no es exactamente el castillo de cuento que imaginaba. El palacio de los Grimaldi está frío, anticuado y lleno de humedad. Las tuberías no funcionan bien. Las habitaciones son oscuras. Grace, acostumbrada a los apartamentos luminosos de Manhattan y a las mansiones de Beverly Hills, se encuentra viviendo en un edificio medieval donde el viento silba por las ventanas de noche. Pide permiso para renovar. Se lo conceden a regañadientes. Y Grace transforma el palacio entero, elige cada cortina, cada alfombra, cada cuadro, con el mismo ojo estético que la hizo inconfundible en pantalla, pero detrás de las puertas del palacio, la realidad es brutalmente diferente de lo que las revistas muestran. Los primeros meses son un choque cultural devastador. Grace no habla francés con fluidez, y tiene que aprenderlo a marchas forzadas, estudiando 3 horas diarias con una tutora privada que el palacio le asigna. El protocolo monegasco es asfixiante. Cada salida, cada vestido, cada gesto público debe ser aprobado por un comité de cortesanos que llevan décadas sirviendo a la familia Grimaldi y que ven a esta actriz americana como una intrusa glamurosa sin linaje real. Las damas de compañía la vigilan. Los sirvientes informan de cada movimiento al Chamberlain del palacio. No puede salir sola. No puede llamar a sus amigos de Hollywood sin que alguien escuche la conversación. No puede comer lo que quiere, porque su peso es asunto de estado. Hasta la frecuencia con la que se lava el pelo es objeto de discusión en los círculos de palacio. Grace intenta adaptarse con la misma disciplina que le permitió conquistar Hollywood. Estudia la historia de Mónaco, memoriza los nombres de cada cortesano, de cada embajador, de cada esposa de dignatario. Aprende a hacer reverencias según el rango del visitante. Aprende a comer a la velocidad exacta del protocolo, ni demasiado rápido, que es vulgar, ni demasiado lento, que retrasa el servicio. Cada comida es una actuación. Cada evento público es un papel. Solo que esta vez no hay director que diga
curtain, y no hay camerino donde refugiarse después. Hay algo profundamente irónico en todo esto. Grace Kelly dejó de actuar en películas, pero en realidad nunca dejó de actuar. Solo cambió de escenario, y el nuevo escenario no tenía salida. Y lo peor de todo, no puede volver a lo que la hacía sentir viva. No puede actuar. No en una pantalla, no de la forma que le daba sentido. Alfred Hitchcock lo intenta. En 1962, le ofrece el papel principal en Marnie. Es el papel perfecto para Grace, una mujer hermosa con un secreto oscuro, una máscara de perfección que oculta un trauma profundo. Como si Hitchcock hubiera escrito el personaje pensando en la vida real de Grace y no solo en la ficción. Grace quiere aceptar desesperadamente. Llama a Hitchcock desde una cabina telefónica del palacio para que nadie la escuche. Hablan durante horas. Planifican fechas de rodaje. Grace incluso empieza a leer el guión a escondidas, subrayando sus líneas con un lápiz, y entonces todo se derrumba. Cuando la noticia se filtra, porque en Mónaco todo se filtra, la reacción es inmediata y brutal. Reiniero dice que no. No es una negociación, es un veto absoluto. Los periódicos monegascos publican editoriales furiosos. Nuestra princesa no es una actriz. Mónaco no es Hollywood. Los ciudadanos escriben cartas al palacio. Algunos amenazan con protestas. El Consejo de la Corona informa a Grace que una princesa reinante no puede aparecer en una película de ficción. Es indigno del rango. Grace tiene que llamar a Hitchcock y decirle que no. Según las personas que estaban cerca de ella ese día, cogió el teléfono, marcó el número y cuando escuchó la voz de Hitchcock al otro lado, no pudo hablar durante varios segundos. Después le dijo que no podía hacer la película. Hitchcock no respondió inmediatamente. Hubo un silencio largo, y luego dijo: «Lo entiendo, Grace, pero es una lástima. Para ti, más que para mí». Cuando colgó, según esos mismos testimonios, Grace se encerró en su habitación y no salió durante 2 días. Hitchcock nunca la perdonó del todo. Y Grace nunca se perdonó a sí misma. Esa es la ironía más cruel de toda esta historia. Grace Kelly dejó todo por amor. Y el amor le quitó exactamente lo que la hacía ser Grace Kelly. Los hijos llegan rápido. Caroline en 1957. Albert en 1958. Stephanie en 1965. Grace se vuelca en la maternidad con la misma intensidad que aplicaba a sus papeles. Quiere ser la madre que nunca tuvo una madre que ve a sus hijos, que los escucha, que les dice que son especiales sin condiciones. Y en muchos sentidos lo consigue. Caroline recordará años después que Grace les leía cuentos cada noche, que les preparaba el desayuno ella misma, a pesar de tener un ejército de sirvientes, que jugaba con ellos en los jardines del palacio como si fuera una madre cualquiera de un barrio cualquiera. Pero también canaliza su energía en transformar Mónaco desde dentro. Crea el Ballet de Montecarlo. Funda el Festival Internacional de Circo, que se convierte en el más prestigioso del mundo. Organiza galas de caridad que atraen a las mayores celebridades del planeta. Rediseña los jardines del palacio y se convierte en una autoridad reconocida en el arte floral. Preside comités culturales. Recauda millones para causas humanitarias. Sin cámaras de cine, Grace se reinventa como mecenas, diplomática y embajadora cultural. Es, según todos los testimonios, brillante en ese papel, pero el matrimonio se deteriora en silencio. Si esta historia te está impactando, dale like. Ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Los rumores sobre las infidelidades de Reiniero son constantes en los círculos aristocráticos europeos. Noches fuera del palacio. Viajes sin explicación. Amantes discretas, cuyo nombre todo el mundo conoce, pero nadie pronuncia en voz alta. Grace lo sabe, lo ha sabido durante años, pero ella es una princesa. Y las princesas no se divorcian. No en Mónaco. No en una familia católica. No cuando tu rostro es lo único que sostiene la economía de un país de 2 kilómetros cuadrados. Grace empieza a refugiarse en cosas que puede controlar.
Las flores. La poesía recita poemas de Rainer Maria Rilke de memoria en alemán, el idioma de su madre. El arte del collage, que practica durante horas en una habitación privada del palacio que nadie más puede usar. La lectura nocturna. Devora novelas francesas hasta las 3 de la mañana, mientras Rainiero duerme en otra habitación. Y según testimonios que surgieron años después de su muerte, en una soledad tan profunda y tan bien disfrazada, que nadie fuera de las paredes del palacio podía siquiera imaginar. Grace también empieza a engordar. No mucho, pero lo suficiente para que la prensa lo note. Y cuando la prensa lo nota, se convierte en noticia mundial. La princesa Grace pierde su figura. ¿Qué le pasó a la mujer más bella del mundo? Los titulares son crueles. Y a Grace le duelen más de lo que admite, porque esa es otra jaula. Incluso su cuerpo pertenece al público. Incluso sus kilos son asunto de estado. Se refugia en pequeños placeres que la conectan con su vida anterior. Mantiene amistad con Cary Grant, que la visita regularmente en Mónaco. Con Frank Sinatra, que la llama por teléfono. Con Hitchcock, que nunca la olvida. Pero esas visitas son breves. Son recordatorios de una vida que ya no existe. Y cuando sus amigos se van, el palacio vuelve a estar vacío. Y el silencio vuelve a ser ensordecedor. Hay una anécdota que lo resume todo. En una cena de gala a mediados de los años 70, un periodista se atreve a preguntarle directamente: «Alteza, ¿es usted feliz?». Grace lo mira con esa sonrisa perfecta que todo el mundo conoce, esa sonrisa que ninguna actriz ha podido replicar, y dice con voz serena: «Una princesa no tiene derecho a ser infeliz». La frase suena elegante, suena digna, pero si la escuchas con atención, es lo más devastador que puedes decir sobre tu propia vida. Los años 70 traen problemas que ni siquiera Grace puede manejar con una sonrisa. Problemas que vienen de dentro de su propia casa, de su propia sangre. Caroline, la hija mayor, se rebela públicamente contra todo lo que representa la familia Grimaldi. Es guapa, inteligente, ferozmente independiente y está furiosa. Furiosa contra el protocolo que le robó su infancia. Furiosa contra un padre ausente. Furiosa contra una madre que sonríe cuando debería gritar. Caroline estudia en París y descubre la libertad. Y la libertad le sienta como una droga. Sale de fiesta. Aparece en las discotecas más exclusivas. Los paparazzi la persiguen sin descanso. Y ella, a diferencia de su madre, no huye de las cámaras. Las desafía. A los 21 años, Caroline toma una decisión que destroza a Grace. Se casa con Philippe Junot, un financiero francés 17 años mayor que ella, conocido en toda Europa por su vida nocturna, sus conquistas y su falta absoluta de seriedad. Es exactamente el tipo de hombre que Grace temía. Es, en muchos sentidos, todo lo que Jack Kelly fue para Grace, alguien que necesita controlarlo todo, pero sin el éxito ni la disciplina. Grace se opone al matrimonio con toda la fuerza que tiene. Rainiero se opone. Los consejeros de palacio se oponen. La prensa europea escribe columnas enteras explicando por qué este matrimonio es un desastre anunciado. Pero Caroline está decidida. Tiene la misma determinación silenciosa que Grace tuvo a los 18 años cuando se fue a Nueva York contra la voluntad de su padre. La ironía es brutal. Caroline está haciendo exactamente lo que Grace hizo. Solo que Grace no puede verlo. La boda se celebra. El matrimonio dura exactamente 2 años. El divorcio es un escándalo que ocupa las portadas de todas las revistas europeas durante meses. Grace está destrozada. No por el escándalo a estas alturas está acostumbrada a la prensa, sino porque siente que ha fallado como madre, que no supo proteger a su hija, que la historia se está repitiendo de una forma que no puede controlar. Stephanie, la menor, es aún más problemática. Desde adolescente, muestra un carácter rebelde que desafía cada regla del palacio. Sale con hombres que la prensa considera inapropiados. Aparece en las portadas de las revistas de chismes semana tras semana. Se niega a seguir el protocolo. Se niega a sonreír cuando no quiere. Se niega a ser la hija perfecta
de una princesa perfecta. Grace intenta controlarla con disciplina, con cariño, con súplicas, pero Stephanie es incontrolable. La relación entre madre e hija se convierte en un campo de batalla diario. Gritos detrás de puertas cerradas, silencios de días enteros, portazos que retumban en los pasillos de mármol del palacio. Albert, el heredero al trono, es el más tranquilo de los tres, pero también el más distante. Estudia en Amherst College, en Massachusetts, y pasa la mayor parte del año lejos de Mónaco. Grace le escribe cartas largas que él responde con notas breves y educadas. Grace Kelly, la mujer que dejó Hollywood para construir una familia perfecta, descubre la verdad más antigua del mundo. Las familias perfectas no existen, ni en los barrios de Filadelfia, ni en los palacios de Mónaco, en ningún lugar. Y entonces la salud empieza a fallar. Y nadie presta atención. A principios de los años 80, Grace cumple 50 años. Medio siglo de vida. Y su cuerpo empieza a enviar señales que ella ignora con la misma determinación con la que ignoró todo lo demás. Dolores de cabeza cada vez más frecuentes, que aparecen sin aviso y duran horas. Mareos repentinos que la obligan a apoyarse en las paredes del palacio. Episodios de visión borrosa, a veces ve doble. A veces pierde la visión periférica durante unos segundos aterradores antes de que todo vuelva a la normalidad. En una ocasión, durante una cena oficial, Grace se detiene a mitad de una frase y mira al vacío durante varios segundos. Cuando los invitados le preguntan si está bien, sonríe y dice que solo estaba pensando en algo. Nadie insiste. Los médicos del palacio la examinan periódicamente y no encuentran nada conclusivo. Le dicen que es el estrés. Le dicen que la menopausia puede causar esos síntomas. Le recetan descanso. Le dicen que beba más agua. Pero algo no está bien. Grace lo sabe. Lo siente en su cuerpo con la misma claridad con la que un actor siente que una escena no funciona. Pero no dice nada. No insiste. No exige más pruebas. No golpea la mesa del médico y dice: algo me pasa, encuéntrenlo. Porque Grace Kelly no se queja. Porque un Kelly no muestra debilidad. Porque una princesa no tiene derecho a estar enferma. Y esa educación, esa maldita disciplina que su padre le inculcó como si fuera una virtud, la matará. El 13 de septiembre de 1982 es un lunes. Un lunes como cualquier otro en la vida de una princesa que lleva 26 años viviendo la misma rutina dorada. Grace y Stephanie están en Rock Angel, la finca familiar en las montañas sobre Mónaco. Es el refugio favorito de Grace, el único lugar donde puede caminar sin guardaespaldas, sin protocolo, sin cámaras, donde puede ser algo parecido a una mujer normal durante unas horas. Esa mañana, el chofer ha cargado el maletero del Rover 3.500 con vestidos y trajes que deben llegar al palacio para un evento de la semana. Pero no caben todos, hay demasiados. Los vestidos terminan apilados en el asiento trasero, ocupando todo el espacio. El chofer, que normalmente conduciría el coche por la montaña, no puede ir porque no hay sitio para él. Grace decide conducir ella misma, aunque últimamente sus amigos le han dicho, con toda la delicadeza del mundo, que quizás no debería ponerse al volante, que sus mareos son preocupantes, que esas pérdidas de visión no son normales. Grace les agradece la preocupación y conduce de todos modos. Stephanie sube al asiento del pasajero. Tiene 17 años. Es la viva imagen de la rebeldía adolescente. El pelo revuelto, los ojos oscuros heredados de Rainiero, una energía incontrolable que choca contra las paredes del palacio como una bola de pinball. La relación entre madre e hija esa mañana es tensa. Llevan días discutiendo sobre el futuro de Stephanie. Ella quiere ser modelo. Quiere vivir en París. Quiere todo lo que Grace le prohíbe. El coche arranca. Bajan por la carretera 37. Lo que ocurre en los siguientes minutos ha sido objeto de investigación, especulación y debate durante más de 40 años. Y probablemente nunca sabremos la verdad completa. Los hechos son estos. El Rover toma la carretera de 37,
una vía estrecha y sinuosa que desciende desde las montañas hasta la costa. A las 10:10 de la mañana, en una curva cerrada a la izquierda conocida como el Virage du Couvent, el coche no gira. No hay marcas de frenado en el asfalto. El vehículo se sale de la carretera, impacta contra un muro de contención bajo y cae por un barranco de 40 metros, hasta estrellarse contra los árboles de la ladera. Stephanie sobrevive con una vértebra cervical fracturada y contusiones severas. Grace es extraída inconsciente y trasladada al Hospital Princess Grace de Mónaco. Los médicos descubren que Grace ha sufrido un accidente cerebrovascular masivo, probablemente al volante, antes de la curva. Eso explicaría la ausencia total de frenado. Su cerebro se apagó antes de que el coche llegara a la curva. Las manos dejaron de responder. Los pies dejaron de pisar el freno. Pero existe otra versión. Una versión que nunca se ha confirmado ni desmentido oficialmente. Según algunos testimonios recogidos por periodistas, en los años siguientes, madre e hija estaban discutiendo intensamente en el coche. Una pelea sobre el novio de Stephanie, sobre su futuro, sobre todo lo que llevaban años acumulando sin resolver. Algunos sugieren que Stephanie intentó tomar el volante. Otros dicen que la discusión simplemente distrajo a Grace en el peor momento posible. Nadie lo sabe con certeza. Y Stephanie nunca ha hablado públicamente sobre lo que pasó dentro de ese coche. Pero el peso de esa incertidumbre, la pregunta de si ella tuvo algo que ver, la duda que nunca se resuelve, es algo que ha marcado toda su vida posterior. Grace es conectada a un respirador artificial. Los escáneres revelan un daño cerebral masivo e irreversible. No hay función cerebral significativa. No hay esperanza de recuperación. El cerebro que creó a las heroínas de Hitchcock, que memorizó cientos de páginas de guiones, que soñó en 3 idiomas, ha dejado de funcionar. La noticia se filtra a la prensa a las pocas horas. Periodistas de todo el mundo se congregan frente al hospital. Las cámaras apuntan a las ventanas, intentando captar cualquier movimiento detrás de las cortinas. Las agencias de noticias emiten boletines cada 15 minutos. En Hollywood, las centralitas de los estudios se colapsan con llamadas de actores, directores y productores que quieren saber si es verdad. Frank Sinatra llama directamente al palacio. Cary Grant intenta tomar un avión esa misma noche, pero dentro del hospital, el tiempo se detiene. Reiniero pasa la noche del 13 de septiembre junto a la cama de Grace. Según el personal médico, no habla, no come, no se mueve de la silla. Solo está ahí, sentado en la penumbra de una habitación de hospital que huele a desinfectante, sosteniendo la mano de una mujer que ya no puede sentirlo. Caroline llega al hospital con los ojos rojos. Albert vuela desde Estados Unidos. Stephanie está en otra habitación del mismo hospital, con el cuello inmovilizado, sin saber con certeza si su madre va a vivir o morir. Esa noche, en el silencio del hospital, la familia Grimaldi está junta por última vez. Aunque Grace ya no lo sabe. El 14 de septiembre, a las 10:15 de la mañana, los médicos desconectan las máquinas. Grace Patricia Kelly muere oficialmente a las 10:16. Un comunicado breve del palacio informa al mundo. En Mónaco, las campanas de la catedral tocan durante 30 minutos seguidos. Las banderas bajan a media asta, los comercios cierran. Los turistas se quedan de pie en las calles, sin saber qué hacer. Algunos lloran. Otros simplemente miran al palacio en silencio, como si esperaran que alguien salga a decir que ha sido un error, que la princesa va a despertar. Que el cuento de hadas no puede terminar así. El funeral, celebrado el 18 de septiembre en la Catedral de San Nicolás de Mónaco, es un evento mundial. 400 invitados, representantes de todas las casas reales de Europa. Nancy Reagan, en nombre de Estados Unidos. Cary Grant, que fue su amigo íntimo durante décadas. Diana de Gales, que asiste vestida de negro, sin saber que su propia historia terminará de forma terriblemente parecida 15 años después, en otro túnel, en otro coche, en otra curva. Pero lo peor
no ha llegado todavía. Porque la muerte de Grace no trae paz a la familia Grimaldi. Trae el caos más absoluto. Es como si Grace hubiera sido el pegamento invisible que mantenía todo unido la familia, el palacio, el principado mismo, y sin ella, todo empieza a desmoronarse. Pieza por pieza, año tras año. Reiniero nunca se recupera. Es un hecho que todo el mundo constata, pero que nadie puede remediar. Gobierna Mónaco durante 23 años más, pero según todos los que lo conocen de cerca, es un hombre fundamentalmente roto, engorda visiblemente, se aísla en sus apartamentos privados, deja de asistir a eventos sociales que no sean estrictamente obligatorios, deja de sonreír en los actos públicos y cuando lo hace, la sonrisa no llega a los ojos. Jamás se vuelve a casar, jamás tiene otra relación conocida. Cuando un periodista le pregunta por qué no rehace su vida, Reiniero lo mira con una expresión que es mitad dignidad, mitad desolación, y responde con una frase que dice, más de lo que parece. ¿Cómo puedes reemplazar a alguien como Grace? Muere el 6 de abril de 2005, a los 81 años, después de semanas de deterioro cardíaco y pulmonar. Lo entierran junto a ella en la cripta de la Catedral de San Nicolás, juntos en la muerte, como estuvieron juntos con todas sus imperfecciones en la vida. Caroline se casa por segunda vez con Stefano Casiraghi, un empresario italiano guapo, encantador y adicto a la adrenalina. En 1990, Stefano muere en un accidente de lancha durante una carrera offshore frente a la costa de Mónaco. Tiene 30 años. Caroline queda viuda con 3 hijos pequeños. La tragedia parece hereditaria. Stephanie entra en una espiral que dura más de una década, y que los tabloides europeos siguen con una mezcla de fascinación y crueldad. Se casa con su guardaespaldas, Daniel Ducruet, en 1995. Se divorcia un año después, cuando unas fotos de Ducruet, desnudo con otra mujer en una piscina, dan la vuelta al mundo. La humillación es total y pública. Después, tiene una hija con otro guardaespaldas, un patrón que los psicólogos analizarán durante años como una búsqueda desesperada de protección de alguien que cuide de ella como su madre ya no puede. Después, según la prensa, mantiene una relación con Franco Knie, un domador de elefantes de un circo suizo. Se va a vivir con el circo, literalmente. La princesa de Mónaco, hija de Grace Kelly, viviendo en una caravana junto a la pista de un circo. Es una imagen tan absurda que parece inventada, pero es real. Y detrás de esa imagen, hay una mujer que carga con un peso que nadie puede comprender del todo, la duda de si ella tuvo algo que ver con la muerte de su madre. Stephanie se aleja del palacio, se aleja de Mónaco, se aleja de todo lo que Grace construyó con tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Albert asume el trono en 2005, tras la muerte de Reiniero. Intenta devolver estabilidad al principado con la seriedad silenciosa que heredó de su madre. Pero los escándalos lo persiguen también a él. Hijos fuera del matrimonio reconocidos después de largas batallas legales. Demandas de paternidad que aparecen en los tribunales como fantasmas del pasado. La familia que Grace Kelly construyó, la familia por la que sacrificó su carrera, su libertad. Su identidad se fragmentó después de su muerte, de una manera que ella jamás habría tolerado en vida. Y aquí viene la revelación que muy pocos conocen. El detalle que cambia todo lo que crees saber sobre Grace Kelly. En 2014, salieron a la luz unas cartas que Grace había escrito, a lo largo de los años, a su amiga íntima, Prudy Wise. Cartas privadas. Cartas que nunca estaban destinadas al público. Cartas escritas a mano, con la caligrafía impecable que Grace cultivó toda su vida en papel membretado del palacio. Esas cartas revelan a una mujer completamente diferente de la princesa que el mundo creía conocer. En ellas, Grace habla de soledad con una honestidad desgarradora que contrasta con cada foto oficial, cada sonrisa de gala, cada aparición pública impecable. Habla de arrepentimiento, de noches enteras, sin dormir preguntándose si tomó la decisión correcta al dejar Hollywood.
de la sensación asfixiante de estar actuando las 24 horas del día en un papel que ella no escribió y del que no existe salida. En una carta de mediados de los años 70, según las personas que tuvieron acceso a esa correspondencia, Grace confiesa algo que destroza el mito por completo. Dice que extraña actuar cada día de su vida, que no pasa una sola mañana sin que piense en los estudios de Hollywood, en las luces, en el olor del celuloide, en la voz de un director diciendo «acción». Dice que a veces, de noche, cuando el palacio está en silencio y Rainiero duerme, baja sola a una sala privada del palacio, pone el proyector y se ve a sí misma. Rear Window, To Catch a Thief, The Country Girl, sola, a oscuras, llorando en silencio, mirando a una versión de sí misma que dejó de existir hace años, como un fantasma, visitando su propia vida anterior. Es quizás la imagen más desgarradora de toda esta historia, y la que mejor resume quién fue realmente Grace Kelly. Hay otro dato que los médicos descubrieron después. Cuando revisaron su historial clínico completo, encontraron indicios de que Grace probablemente llevaba meses, quizás años, sufriendo pequeños episodios cerebrovasculares que nadie detectó. Los dolores de cabeza, los mareos, la visión borrosa, eran señales claras, señales que se ignoraron, porque Grace nunca se quejó lo suficiente, porque había aprendido, desde que era una niña flaca con gafas en Filadelfia, que quejarse era debilidad, que un Kelly no se rinde, que una princesa sonríe. Siempre, su propia fortaleza la mató. Eso es lo que hace esta historia tan insoportablemente triste. Grace Kelly no murió por un accidente de tráfico. Murió por todo lo que vino antes, por una vida entera de sacrificio elegante, por una educación que le enseñó a sonreír cuando quería gritar, por un mundo que la adoró pero que nunca la conoció de verdad. Hoy, más de 40 años después de su muerte, Grace Kelly sigue siendo un fenómeno cultural sin equivalente. Su imagen es la más reproducida en la historia de Mónaco. Su vestido de novia sigue siendo el referente absoluto de la elegancia nupcial. El bolso Kelly de Hermès, bautizado en su honor después de que una foto suya, cubriéndose el vientre embarazado con el bolso, diera la vuelta al mundo, tiene listas de espera de años y se revende por 10 veces su precio original. Su rostro aparece en sellos, murales, exposiciones y retrospectivas que recorren el planeta cada año. Pero su legado va mucho más allá de la moda y el glamour. Grace Kelly redefinió lo que significa ser una mujer en el ojo público. En una época donde las actrices eran tratadas como mercancía desechable, usadas, explotadas y descartadas en cuanto aparecía una cara más joven, ella mantuvo siempre el control de su imagen, eligió sus papeles, eligió sus directores, eligió el momento de irse, aunque ese momento le costara todo. Demostró que se podía ser hermosa e inteligente, elegante y fuerte, famosa y profundamente privada, todo al mismo tiempo. Su influencia en la cultura popular es incalculable. Sin Grace Kelly, no existiría el concepto moderno de princesa, tal como lo conocemos. No existiría la fascinación global por las bodas reales. No existiría esa idea tan poderosa como peligrosa, de que una mujer común puede convertirse en royalty, si el destino lo quiere. Cuando Diana Spencer se casó con el príncipe Carlos en 1981, todo el mundo la comparó con Grace. Cuando Kate Middleton se casó con William en 2011, la comparación se repitió. Y cuando Meghan Markle entró en la familia real británica, los titulares volvieron a invocar el mismo nombre, Grace Kelly, como si ella hubiera inventado un molde del que todas las demás son copias. Pero hay algo que esas comparaciones siempre olvidan. Grace Kelly no fue feliz. Las princesas de cuento no siempre son felices. Y esa es quizás la lección más importante de toda esta historia. Lo que nunca pudo hacer fue ser libre. Y esa es la paradoja que define toda su existencia. La mujer que lo tuvo absolutamente todo, la belleza, el talento, el Oscar, el príncipe,
La corona nunca tuvo lo único que realmente necesitaba, la libertad de ser ella misma, de actuar cuando quería actuar, de llorar cuando quería llorar, de decirle a su padre que su aprobación no debería haber costado tanto. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en tu propia vida has sacrificado lo que realmente querías por lo que se esperaba de ti? ¿Cuántas veces has sonreído para no incomodar a los demás? ¿Cuántas veces has elegido la seguridad, el deber, la apariencia, en lugar de lo que tu corazón te pedía a gritos? Grace Kelly tomó esa decisión a los 26 años y vivió con las consecuencias durante el resto de su vida, no porque fuera débil, todo lo contrario, porque era extraordinariamente fuerte. Pero a veces, la fuerza también es una trampa. Hay una foto de Grace que resume todo lo que acabo de contarte. Es de principios de los años 60. Está sentada sola en un balcón del Palacio de Mónaco, mirando al mar. Lleva un vestido blanco sencillo. No hay joyas, no hay corona, no hay fotógrafos. La imagen fue capturada en secreto por un miembro del servicio. En esa foto, Grace no posa, no actúa, no sonríe. Simplemente mira el horizonte, con una expresión que no es exactamente tristeza. Es algo más profundo. Es la expresión de alguien que está recordando una vida que pudo haber tenido, un camino que no tomó, una versión de sí misma que dejó morir para que naciera la princesa. Algunos la llaman la reina de Hollywood, otros la llaman la princesa perfecta. Pero quizás el nombre más justo para Grace Kelly sea otro. La mujer que eligió el deber sobre el deseo, y que pagó el precio más alto que se puede pagar. Una vida entera preguntándose. Y sí, su historia nos recuerda algo que preferimos olvidar, que los cuentos de hadas tienen un precio, que las coronas pesan, y que a veces, la jaula más hermosa del mundo sigue siendo una jaula. Grace Patricia Kelly, actriz, princesa, prisionera de su propia leyenda. Y en nuestra próxima historia, te vamos a contar la vida de otra mujer que lo sacrificó todo por una corona. Una mujer que desafió a un imperio, que fue perseguida por los espías más peligrosos del mundo, y cuyo final sigue siendo un misterio que nadie ha podido resolver. No te la puedes perder. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Una princesa muere en una carretera de montaña. El coche cae al vacío, y a su lado, su hija menor grita sin parar. Pero lo que nadie sabe todavía es que ese accidente no fue solo un accidente. Fue el último acto de una vida entera construida sobre el sacrificio, el silencio y una mentira hermosa que el mundo entero se tragó durante 30 años. Lo que vas a escuchar hoy es la verdadera historia de Grace Kelly. Y es más oscura, más triste y más humana de lo que jamás te contaron. Estamos en septiembre de 1982. La carretera de la Turbie serpentea entre curvas ciegas sobre el Mediterráneo, al borde de los acantilados que dominan el Principado de Mónaco. Es una mañana luminosa. El sol rebota en las rocas blancas. Huele a pino, a sal y a gasolina caliente. Un Rover 3500 de color marrón baja desde Rock Angel, la finca privada de la familia real monegasca, encaramada en lo alto de las montañas. Al volante, una mujer de 52 años lleva gafas de sol. Su cabello rubio, algo más apagado que en sus años de gloria, está recogido con un pañuelo de seda. Sus manos agarran el volante con fuerza, quizás demasiada fuerza. Junto a ella, en el asiento del pasajero, su hija Stephanie, de 17 años, habla sin parar sobre un viaje, sobre un chico, sobre algo que a su madre no le gusta. La conversación sube de tono. O, quizás no. Nunca lo sabremos con certeza. El coche toma una curva cerrada a la izquierda, y no gira, no frena. Se sale de la carretera, como si las leyes de la física hubieran dejado de funcionar. Se estrella contra un terraplén. Rueda. Cae por un barranco de 40 metros. Cuando el metal deja de crujir, hay silencio. Un silencio absoluto. Después, los gritos de Stephanie. Los servicios de emergencia tardan 11 minutos en llegar.
Encuentran a dos mujeres atrapadas en un amasijo de metal retorcido. La mayor tiene el rostro destrozado. La menor, la cadera fracturada y una vértebra rota, pero está consciente. Grita el nombre de su madre, una y otra vez. La noticia recorre el mundo en minutos. Los teletipos escupen la frase que nadie quería leer. Grace Kelly, princesa de Mónaco, hospitalizada tras un grave accidente de tráfico. Los teléfonos del palacio no dejan de sonar. El príncipe Rainiero corre al hospital. Corre como nunca ha corrido en su vida. Los médicos le salen al paso en el pasillo y le dicen algo que no puede procesar. Hemorragia cerebral masiva. Daño irreversible. La máquina es lo único que la mantiene con vida. Al día siguiente, Rainiero firma la autorización para desconectarla. Le tiembla la mano. Según los testimonios del personal médico, no llora. Se queda de pie junto a la cama, mirando a su esposa, mientras el pitido del monitor se convierte en una línea plana. Grace Patricia Kelly muere el 14 de septiembre de 1982. Tenía 52 años. Había dejado Hollywood 26 años antes para vivir un cuento de hadas. Solo que los cuentos de hadas no terminan con el sonido de un monitor cardíaco. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio, muy al principio. A una casa de ladrillo rojo en Filadelfia, donde una niña rubia aprende, antes que cualquier otra cosa, que el amor de su padre hay